en aquello eternal. En el incambiable Dios, en el incambiable Dios, en el incambiable Dios, pon tu fe en aquello eternal, en un incambiable Dios. Fía en Él, nunca te deja. Fía en Él, nunca. Pues ha sido siempre fiel, y si fueres olvidado, vive más cerca de Él, en el incambiable Dios, en el incambiable Dios, en el incambiable Dios, pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios. No codicies vanidades, no codicies vanidades de este mundo tan atroz. Busca bienes celestiales que jamás perecerá, en el incambiable Dios, en el incambiable Dios, pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios, en el incambiable Dios, en el incambiable Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. También Dios bendiga. Ahí está. Ok, gracias. Por favor. Gracias. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos visitan en esta mañana. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Sé que está el hermano Tenorio. Hermano Alberto Tenorio, ¿está alguien? Ah, Dios lo bendiga, hermano, bienvenido. Mire, son bastantes: Eric Carreón, Ana Ortiz e hijos, Patricia Pacheco García, Bren Pacheco García, Tejazo, Efrén Pacheco García y especial Sandra Ruth Vallejo y Daniel Juárez. Sean cordialmente bienvenidos. El hermano Alberto Tenorio también. Bueno, pues yo creo que los hermanos que salieron en estos días, pues hubo alguien, ¿verdad?, que estuvo aquí que está aquí más bien en esta mañana para escuchar la palabra del Señor. Bueno, Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Agradezco al Señor porque el día de ayer, como decía mi hijo, el Señor nos cumplió 27 años de casados.
mi esposa y a mí. Parece poco, pero bueno, el Señor nos ha ayudado. Y bueno, yo espero, si el Señor, si fuera su voluntad, que nos permita cumplir otros 25 años de casados. Ayer me estaba acordando y usted sabe, bueno, es algo muy precioso, ¿verdad? Y bueno, el Señor nos ha mantenido juntos, unidos. Ahora tenemos una familia de la cual yo estoy muy orgulloso, de mi esposa, de mis hijos. Y bueno, no es porque yo lo diga, creo que son buenos muchachos, están sujetos a mí y están sujetos a la palabra, que es lo más importante, ¿verdad? Así que gracias a Dios también por los hijos. Yo creo que cada uno de nosotros podemos decir eso de nuestros hijos, ¿verdad? Porque dice la Biblia: instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se va a apartar de ella. Dijo el profeta: el niño se pudiera apartar de la carrera, pero la carrera nunca se va a apartar de él, porque es una simiente, y aun si se descarría, si la palabra de Dios ha sido sembrada en su corazón, tarde que temprano va a tener que regresar, porque hay una semilla. Eso yo lo he visto vez tras vez, aún en hijos de ministros. Yo recuerdo que tiempo atrás, el hermano que fue mi primer pastor, el hermano José Ángel Moreno, él, bueno, era pastor de aquel lugar, y entonces de pronto algo pasó y sus muchachos de pronto parecería que iban a acabarse el mundo. Y usted sabe, a veces la gente juzga mal, pero yo creo que no lo debemos de hacer, porque nosotros somos personas que nuestra visión es corta, hermano, porque es humana, pero Dios conoce todas las cosas, y con el tiempo el Señor lo regresó y ahí están sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Bueno, gracias a Dios por eso, gracias a Dios por todo. Estuvimos este fin de semana en Michapa, Morelos, y bueno, el Señor nos bendijo, tuvimos buen compañerismo, y saludamos a algunos ministros, predicamos, etcétera, y anoche regresamos y aquí estamos una vez más en el servicio del Señor. Bueno, voy a pedirle que vaya conmigo al libro de Deuteronomio, el capítulo 10, el verso 14. Deuteronomio 10, 14, para comenzar la continuación de este tema que hemos llamado dimensiones. Este es el sermón número 23 y estamos estudiando lo que es la cuarta dimensión. Bueno, para usted que viene por primera vez, esto de las dimensiones no es algo físico, esotérico, es algo que está en la Biblia, solamente que un profeta de Dios así le llamó, dimensiones. Pero si usted nota, cada cosa que hemos visto de esto, hemos encontrado que tiene un respaldo en la Escritura, que esa es la cosa más importante, ¿verdad? Ahora dice la Biblia: he aquí de Jehová tu Dios, o sea, de Jehová nuestro Dios, Jehová mi Dios, son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Por eso, si son de Él, Él puede hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera, con estas cosas, porque a Él le pertenecen. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre celestial, contentos y agradecidos porque tú nos permites llegar casi al final, Señor Jesús, de este año, Padre, el cual, oh Dios, hubo muchas cosas buenas que tú nos diste, hubo malas que tú permitiste, Señor, pero todo eso solamente para cumplir tu voluntad. Lo que dice tu palabra, que a los que te amamos todo obra para bien, Señor. Padre celestial, ayúdanos ahora, Señor Jesús, en esta mañana, Padre, que tu palabra venga y sea una semilla que caiga en nuestros corazones y que rinda fruto, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Tome su asiento. Bueno, decíamos la vez pasada que la cuarta dimensión contiene voces. Voces que nuestros oídos, bueno, no pueden detectarlas, pero ahí están. No solamente voces de radio, de teléfono, del internet. Imagínese usted todo lo que se está aglomerando y que se está juntando más a esa dimensión que es llamada la cuarta dimensión. También veíamos que esa dimensión contiene las palabras que hablamos. Por eso las palabras no se las lleva el viento. Las palabras que nosotros hablamos tienen una repercusión, ya sea para bien o para mal. ¿Por qué? Porque la voz no muere, esa voz queda atrapada en esa dimensión. Y veíamos lo que el profeta dice, que hay dos cosas. Muchas de esas voces se encontrarán, o mucha gente, mejor dicho, se encontrará con esas voces en el día del juicio. Quizás se encuentre con su propia voz, como dijo Jesús, de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta. ¿Cuándo?
en el día del juicio. Porque lo que nosotros hablamos, nuestra voz no muere, ahí queda atrapada. Pero no solamente, quizá hay gente que se confrontará con su propia voz, pero cada vez que una persona, aunque sea una vez en su vida, por eso la comisión de Jesús es ir y predicar a toda criatura. El profeta dijo: ay de nosotros si los paganos mueren sin saber de Jesucristo. Porque tiene que haber una voz. Ahora, usted sabe, el evangelio tiene que ser predicado a toda criatura, toda gente. Por eso, mire, cada persona, cada uno de nosotros deberíamos de estar interesados, no con algún otro motivo, sino que la gente pueda escuchar la palabra de Dios, la cual es, como dijo Pablo, el evangelio es potencia de Dios para salvación. ¿Qué es el evangelio? Son las buenas nuevas. ¿Qué sería de usted y de mí? A usted no le predicó la luna, ni a mí tampoco. Hubo alguien que tuvo misericordia de nosotros y nos habló por primera vez de estas buenas nuevas de salvación. Y como en nosotros había una simiente palabra que Dios había puesto desde antes de la fundación del mundo, no pudimos hacer otra cosa sino aceptar. Por eso nosotros no venimos por persuasión, venimos por predestinación. Ahora, pero mucha gente en aquel día se confrontará, así como el joven rico, con la voz de Jesús. Jesús no cambia. Y usted dice: bueno, ¿qué sería lo que Jesús nos diría en esta mañana? Exactamente las mismas palabras que le dijo a aquel joven rico. ¿Qué le dijo? Dos palabras: ven, sígueme. Eso es exactamente lo mismo. Es lo que Jesús está buscando en esta mañana, que alguien se decida a dar un paso más adelante y le siga. Jesús no es una religión, Jesús es una persona. Ahora mire, voy a comenzar leyendo un poquito aquí del mensajero y quisiera tomar una partecita del sermón Ven, sígueme, precisamente, donde dice el mensajero: sigamos a este joven, vamos a verlo. Usted sabe, muchos jóvenes inclusive han predicado de eso. Pero cuando el profeta dice sigamos a este joven, él nos quiere mostrar algo que a lo mejor a nosotros la última vez que leímos esta escritura se nos pasó por alto. Sigamos a este joven y la oportunidad que él tuvo. Dios, para ser Dios, tiene que ser justo. Y para ser justo nos tiene que medir a todos con el mismo rasero. Dios no tiene hijos favoritos, todos somos hijos e hijas de Dios. Él, dice el profeta, y póngase en su lugar. ¿En cuál lugar? En el lugar del joven rico. Póngase en el lugar de él. Y en el de la... Oh, qué cosa dice. Y en el de la muchacha de la misma manera, Becky, Marilyn. Dice igualmente como si estuvieran parados en su lugar, y ustedes pueden escuchar esa voz, la cual todavía está viva. ¿Cuál voz? La voz de Jesús invitando a aquel joven: ven, sígueme. Entonces esa voz no solamente se quedó como una palabra escrita en las páginas de la Biblia, sino que está como una palabra hablada que todavía está girando, que está en alguna parte. Dice: sigue viva, sigue moviéndose. Este sermón lo predica en 1963. Dice el profeta: la ciencia dice que de aquí a 20 años, o sea, para 1983, estamos mirando a casi 30 años atrás. La ciencia dice que de aquí a 20 años ellos interceptarán su voz literal. No la voz de los predicadores que a través de las edades han hablado de esta escritura, sino la voz literal. Imagínese usted lo precioso que sería conocer cómo era la voz de Jesús.
Pero no solamente como una mera curiosidad, porque el escuchar la voz de Jesucristo, eso ya implica una responsabilidad para nosotros. La ciencia dice que de aquí a 20 años ellos interceptarán su voz literal, la cual habló hace 2000 años. Sigue viva. Es como una piedrecita cayendo en el océano. La ola nunca cesa, se va hacia la orilla miles de millas y se da la vuelta. Por eso dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas y algún día va a regresar a ti. Si usted en el medio del océano deja caer aquella piedrita, aunque usted diga las olas aquí tan solo quizá duraron 30 centímetros, 1 metro y ya aquello se acabó. No, aquello sigue girando, llega hasta la orilla y regresa al lugar de donde se produjo aquella ola. ¿Por qué? El Señor dijo que la palabra que Él ha enviado no volverá vacía. ¿A dónde va a regresar? Aquel que la habló. ¿Y qué es lo que va a traer? Va a traer gavillas, va a traer una novia. Por eso yo creo que la voz más dulce que alguna vez la novia de Jesucristo escuchará será: subid acá. Eso es lo más precioso, hermano. Usted sabe lo que eso significa. Es el rapto de la iglesia. Una vez que una voz es hablada al aire de esa manera, nunca muere. No hay nada que uno pueda decir en el día del juicio. Ahí está, como decíamos el domingo pasado. Dios sacará el audio, aun cuando uno lo negara y dijera: no, yo no dije tal cosa. Dios dirá: ¿no lo dijiste? Pongan el audio. Y la gente es tan tremenda, es capaz de decir: no, esa no es mi voz, alguien imitó mi voz. Pero cuando diga: traigan la película, ¿qué podrá hacer la gente en contra de eso, hermano? Ahora, ahí estará la voz de Jesucristo invitando a este joven: sígueme. Escuche. Y él apartándose, y lo dice el profeta en la pantalla. ¿Qué cosa? Yo no sé si se ha hecho alguna película de él, es probable que sí, pero en ese tiempo no será una película con actores. Será el Jesús real y el joven real. Jesús diciendo: ven, sígueme, y el joven pensando sus riquezas, porque usted sabe, seguir a Cristo no es venir a un día de campo. Yo le he dicho, ¿por qué Jesús le dijo a ese joven que vendiera todo lo que tuviera y se lo repartiera a los pobres y él iba a tener tesoros en el cielo? Usted se acuerda que después un maestro de la ley fue con Jesús haciéndole la misma pregunta. ¿Usted lo ha leído? En Lucas 10, cuando habla del buen samaritano, ahí fue donde comenzó la historia. Cuando un maestro de la ley va y le dice: Señor, las mismas palabras, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Jesús nunca le dijo que fuera y vendiera sus bienes. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él no era una persona rica, quizá, pero era una persona que conocía la ley. ¿Qué lees? Y aquel hombre dijo: bueno, el primer y grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ahora, ¿por qué Jesús? Mire qué cosa, porque para servir a Dios no es una cuestión mental solamente de una buena intención. Esto implica las 3 esferas del ser humano. Amarás a Dios con toda tu alma, con todo su corazón, pero con todo tu pensamiento, con toda tu mente y con toda tu fuerza, con esta parte del cuerpo también. Si usted viene haciendo un sacrificio, gastando su dinero, quizá hoy usted se pudo haber levantado a las 11 de la mañana, pero aquí está. ¿Por qué?
Porque está demostrando que no solamente está amando a Dios mentalmente, sino que su cuerpo, su espíritu hizo que su cuerpo obedeciera la voz del Señor para venir y adorarle. Ante dos preguntas, Jesús les dio dos respuestas distintas. ¿Es verdad? Léalo, Lucas 10, llega un maestro de la ley, un doctor de la ley. ¿Qué haré para poseer la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? Le dijo. Jesús nunca le dijo, ve y vende tus bienes. Le dijo, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Pero aquí fue donde vino el problema, cuando él le dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice la Biblia que él queriéndose justificar a sí mismo, él hizo una pregunta que él mismo la sabía, pero se quería justificar. Usted sabe, muchas veces uno trata de justificarse ante ciertas cosas y uno se hace el desentendido, pero delante de Dios eso no cuenta, hermano. Entonces Jesús le pudiera haber dicho, tu prójimo es tu próximo, pero no, Jesús le narró una parábola. Había un hombre que venía de Jerusalén a Jericó, de la parte alta a la parte baja. El profeta venía recayendo. Quiero decirle que transitar esa ruta de Jerusalén a Jericó es un peligro para cualquier persona. Porque Jerusalén era la ciudad de la bendición y la Biblia dice que Jericó era la ciudad de la bendición. Cuando una persona por su propia voluntad deja el lugar de la bendición y comienza a recaer, está expuesto, se está metiendo en los terrenos del enemigo. La Biblia dice que lo golpearon, pero no solamente lo golpearon, dice que lo desnudaron. Ahora esa parábola que habló a Jesús no solamente fue para que dijeran, oh, qué cosa el buen samaritano, no, porque sabe, yo les he dicho, una vez hablé aquí y en otros lugares acerca que la única vez que la Biblia habla de la palabra trauma es allí, cuando dice que vendó sus heridas, vendó sus traumas. ¿Qué persona en esta mañana, no solamente presente, sino no ausente, no tiene traumas del pasado? Y Dios le está invitando a que venga al mesón, a la iglesia, para que Jesús comience a hacer en la persona un proceso de sanidad. ¿Sabe una cosa? A mí me encanta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es sabia. Lo primero que dice la Biblia fue que le puso vino. ¿Cuál es el ingrediente principal del vino? Es el alcohol. A nadie le gusta que le pongan alcohol en una herida. Pero ¿sabe una cosa? El alcohol cumple algo, porque es un antiséptico. Evita que esto se comience, usted sabe, ¿cómo le llaman esto? A infectar. Por eso, uno no puede engañar a la persona. Se le tiene que decir la verdad, aun cuando la verdad le duela. Pero la verdad, la palabra de Dios es la verdad y es el mejor desinfectante que hay. Mire, la palabra verdad en el griego, en el hebreo, y a mí me encanta esto, la palabra verdad en el griego consta de 3 letras. De la primera letra del alfabeto hebreo, de la palabra intermedia del alfabeto griego y de la última palabra del alfabeto griego. Porque eso es lo que requiere la verdad. Ver de principio a fin. Ahora, pero no solamente le dijo la verdad. ¿De qué serviría a una persona mostrarle que es un pecador y que va directo al infierno si no se arrepiente? Si usted no le ofrece la manera de salvarlo del infierno. Por eso no solamente fue vino, sino que también fue aceite, el bálsamo del Espíritu Santo. Hay gente que dice, no, es que ustedes nomás condenan a la gente. No, el profeta dijo, uno nunca debe condenar al pecador, uno debe de condenar el pecado. Pero no solamente condenarlo, sino ofrecerle y decirle, hermano, hay algo mejor que lo que tenemos ahora. Como dijo el profeta, hay un infierno que evitar y hay una gloria que ganar. Esas son las dos cosas que pueden ayudar a cualquier persona. Traerla al mesón para que Jesucristo... Mire, esto es tremendo. Como hemos dicho, Jesús nunca le dijo, cuídale.
Cuídale es como decir, te dejo esto. Si prosperas y mejoras su salud, qué bien. Si se muere, ni modo, hiciste lo mejor que pudiste. Esa es la gran responsabilidad para cualquier ministro. Jesús no le dijo, cuídale, le dijo, cuídamele. ¿Qué es eso? Cuídale como si fuera yo. Hermano, eso es tremendo. La responsabilidad, dijo el profeta, qué responsabilidad es para cualquier ministro pararse en los mismos zapatos donde Jesús se paró. Tener la misma actitud. Ahora, entonces, bueno, todos sabemos la historia. Después que Jesús le cuenta esa historia a aquel hombre, le pregunta, bueno, después de esta historia, ¿a qué conclusión te ha llegado? ¿Te ha llevado esto? ¿Quién es tu prójimo? El hombre comenzó a ver al sacerdote, luego al levita y el otro, hermano. Para un judío era muy difícil darle crédito a un samaritano. ¿Se acuerdan lo que vimos hace unos días de los 10 leprosos? Tanto Marcos, Lucas, Mateo, Marcos y Lucas hablan de uno que salió. Dijo, Señor, si tú quieres yo puedo ser sano. Jesús dijo, quiero y punto. Pero la historia de los 10 no aparece en los demás evangelios, solo en Lucas. ¿Por qué? Porque ¿sabe usted por qué? Porque el único que vino a darle gracias a Jesús era samaritano. Y un judío nunca le iba a dar crédito a un samaritano. Pero esto para mostrar la imparcialidad de Jesús. Él confrontó a un judío, le dijo, ¿quién de esos es tu prójimo? Y como hemos dicho, el judío dijo, el doctor de la ley, aquel que hizo con él misericordia. Con el joven rico, Jesús le dice lo mismo. O más bien, ante la misma pregunta, Jesús le da una respuesta distinta. No le dijo, porque él, escuche, él dijo, cuando Jesús le dijo, los mandamientos sabes. Quiere decir que Jesús tenía la certeza que aquel joven aún en su juventud conocía la Biblia. Los mandamientos sabes. El joven nunca negó desconocerlos. Pero le dijo algo, mira, si quieres llegar a la vida eterna, regrésate a tu casa, saca el dinero que tienes en el banco, las acciones, tus bienes, tus empresas, y repártelos a los pobres. Y te digo una cosa, no te vas a quedar en bancarrota, porque vas a tener tesoro, no en el banco, no en la bolsa de valores, sino en el cielo, donde dijo Jesús que ni la orilla ni el hollín corrompe. Que el muchacho dijo, esto está bueno, esta es una buena inversión, pero el costo es demasiado alto. No le dijo una cosa, no le dijo Jesús, Señor, tú eres demasiado severo conmigo, eres muy estricto, sino que dice la Biblia, qué triste, cabizbajo. Se dio la vuelta y le dio la espalda a Jesús. Ahora, usted sabe, que diga, entonces hermano, yo para poseer la vida eterna tengo que vender mis bienes. No, eso no le salva. Ni que aunque se lo reparta a todos los pobres, no le salva. Usted dice, ¿por qué? El apóstol Pablo en 1 Corintios 13 dijo, si yo repartiere exactamente lo mismo que Jesús le estaba pidiendo al rico, al joven rico, si yo repartiere mi hacienda entre los pobres, fue lo que Jesús le dijo al joven rico, y no tengo amor, es en balde. Pero entonces, si Jesús sabía que el solo hecho de vender los bienes no le iba a salvar, usted dice no, porque la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios es eterna. Usted dice, entonces, ¿por qué Jesús le tuvo que pedir eso al joven? Quizás si le había dicho otra cosa, sigue guardando los mandamientos, sigue siendo un fiel miembro de iglesia, el joven rico sería parte de la novia. Pero ¿por qué Jesús lo hizo? Porque como Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Quizá usted no le pide al Señor lo mismo que a mí. Cada quien sabe dónde está nuestro tesoro, y ese lugar que a veces la gente no quiere cederle a Dios. El profeta dijo que hay puertas en puerta. Quizá muchos de nosotros le hemos dicho, Señor, ven a mi corazón, y efectivamente le abrimos la puerta del corazón.
Señor, aquí está la llave solamente de la entrada principal. Entra a la sala, está un sofá muy cómodo, quédate ahí sentado, no me molestes en mi vida privada. Usted sabe cómo el profeta dijo esto y esto y esto de todo lo que el Señor quería entrar. Quería entrar y abrir la puerta del orgullo. Quería entrar y abrir esta otra puerta. Quería entrar y abrir aquella otra puerta. De la vida íntima. Ahí sí, Señor, no. Ahí sí, ya no. Que la vida íntima en una casa es la recámara. Ahí sí, Señor, no entres. Como dijo el profeta, cualquier casa, no importa si es una mansión, tiene tres cosas principales: la sala, la cocina y la recámara, y punto. Todo lo demás es una repetición de lo mismo. A veces decimos, Señor, sí, entra a la sala, aquí está, siéntate en el sofá, siéntate cómodo, Señor. Pero solamente allí. Cuando quieras saber de qué me alimento yo en la cocina, no entres ahí. Cuando quieras saber cuál es mi vida íntima, no entres allí, quédate en la sala. Es exactamente lo que Jesús sabía cuál era el punto vulnerable. Si aquel joven, el hubiera no existe, pero si él tan solo hubiera pensado, hubiera dicho, si todo esto que tengo, aún si yo sé, el niño está moviendo por ahí la cámara, no hay alguien haya cuidado de la cámara. Perdón, es que ahí la va a tirar. No sé si hay alguno de los hermanos, quizá no hay nadie ahí, ¿verdad? Le voy a pedir a alguien, no sé si está Aaron, por favor, hijo, para que mire, disculpe, hasta mí ya perdí de qué estaba hablando. Mírelo, ahí está. Bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, el joven rico. Dios no le pidió lo mismo que al otro. Porque sabe usted, a veces el Señor nos pide lo que nos cuesta trabajo entregarle. Pero yo creo que ahí es donde está la parte decisiva. Entonces, como dijo el profeta, estará la voz de Jesucristo invitando a ese joven, sígueme, y él apartándose. Imagínense, entonces el Señor no solamente sale la voz de Jesús, y aún puede que salga la voz del joven rico diciendo, yo he guardado todos los mandamientos. Pero lo demás, ¿qué? Sale, dijo el profeta, y él apartándose en la pantalla, triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, pero quizás nosotros podríamos decir, bueno, yo literalmente, quizá alguien que se haya oído, pero quizá hay alguien que diga, yo literalmente nunca he escuchado absolutamente la voz de Jesús. Pero mire, con todo y eso, el mundo no tiene excusa. Y el profeta nos lleva a una escritura a la cual yo quiero llevarle a ustedes, es Apocalipsis 1:15. Apocalipsis, en estos versículos, es lo que el profeta llamó la gloria séptuple de su persona. Pero en Apocalipsis, el que aparece aquí es Jesucristo, eso es lo que el profeta dijo andando en las 7 edades de la iglesia. Pero en el versículo 15, la última parte dice, Apocalipsis 1:15, y su voz, la voz de Jesús. ¿Cómo? La Biblia dice aquí como ruido, o como dice otra quizá, como estruendo de ¿qué? De muchas aguas. Si usted ve Apocalipsis 17, que las aguas representan ¿qué? Gente. Entonces aquí es Jesús. No, su voz no es, usted sabe exactamente la voz literal que le dijo al joven rico, ven y sígueme. Escuche. Por eso el Señor le demanda a cada ministro que sea un fiel repetidor de la voz de Jesús. Porque aquí era la voz de Jesús. Y la Biblia la pone como una voz de muchas aguas. Usted dice, bueno, ¿cómo está eso? Hoy en día, ¿cómo podemos entender cuál es la voz de Jesús? Mire,
Voy a tomar precisamente aquí en la visión de Patmos, la página 93, párrafo 204. Dice el profeta, voz de muchas aguas. ¿Qué representa el agua? Si quieren marcarlo, vuelvan a Apocalipsis 17:15 y encontrarán que la Biblia dice: las aguas que tú viste son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Muy bien. Voz. ¿Qué cosa tan horrible? Escuche. ¿Qué cosa tan horrible para el alma errante en el mar de la vida, sin pilota que la guíe, suelta, flotando como las mareas, escuchando el ruido de las grandes cataratas, la cascada? ¿Qué cosa tan horrible será para un alma errante? Mire cómo el profeta lo ilustra. Imagínese usted no en un barco de vela ni en un yate, va en una balsa y va en el río y sabe, hermano, qué cosa, como dijo el profeta, a lo lejos escuchar la voz del agua cayendo. Y pensar que la persona quizá, si está solamente en esa condición y se quiere quedar en su condición, no tiene ni siquiera un remo para ayudarse a sí mismo. Solamente hay alguien que le puede rescatar de esa condición y es Jesucristo. Por más que la persona manotee, ¿cree usted que las manos podrían ser suficientes para detener a esa balsa que va directamente al despeñadero? Pero entonces ahí es como dice ese canto, cuando Jesús extendió su mano por mí. Pero imagínense lo terrible que es, como el profeta lo ilustra. Dice el profeta, es el juicio. La voz de los ministros ahí parados, que clamaron a la gente en cada edad a través del Espíritu Santo. La voz de muchas aguas clamaron, pueblos y multitudes, la voz de esas 7 estrellas en su mano, a cada edad de la iglesia, predicando el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en el nombre de Jesús, hablar en lenguas, el poder de Dios, la resurrección de Cristo, la segunda venida, juicio divino, la voz de muchas aguas surgiendo de uno semejante al Hijo del Hombre, muchas aguas. ¿Qué será el saber que usted estuvo sentado en las reuniones y escuchó que debía ponerse bien con Dios y recibir el Espíritu Santo, y luego ser un alma errante al oír esa voz hablar en la reunión en que usted estaba sentado y escuchó los juicios de Dios ser predicados y los rechazó? La gran catarata está enseguida. Las grandes cataratas que lo llevarán a la ruina eterna, no a la vida eterna. Mire lo que el profeta dice, a la ruina eterna. Voz de muchas aguas, el cuarto personaje del voz de muchas aguas. ¿Cómo lo va a lograr usted cuando está grabado en la gloria? Cuando la voz en esta noche está grabada. No se refería, aunque mire, yo creo que Dios es tan perfecto en lo que habla. No se refería únicamente a que aquella noche la voz literal de William Branham estaba siendo grabada en una cinta magnetofónica, sino que esa voz, al ser emitida, hubo a esa dimensión que la retuvo y la guardó. Pero cuando el profeta se fue, no se fue la voz. La voz sigue estando hoy en día en la tierra. ¿Cuál es la voz? No es mi voz, es la voz del séptimo ángel. Esa es la voz. Ahora, dice el profeta, ¿está grabada su voz? ¿Están grabados sus pensamientos? Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Nota, en su voz es más fuerte en el cielo quiero decir, sus pensamientos son más fuertes en el cielo que su voz en la tierra. Ciertamente eso es. Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Él conoce todo. Ahora, ¿pero qué de nosotros en esta mañana? Mire, en el sermón de discernimiento del Espíritu, en la página 1, el párrafo 1, al final dice: y estamos aquí esta mañana, Padre,
Mire, estas voces, esta voz es tan real en esta mañana de este domingo 30 de diciembre del año 2012. Así que usted no diga, 1960. No, tráigalo a esta mañana. Y estamos aquí en esta mañana, Padre, reunidos sin ningún otro propósito, sino para saber y de estudiar, para saber, mejor dicho, la voluntad de Dios y qué debemos hacer a Cristo y qué debemos hacer para hacer a Cristo real a la gente de esta generación. Sabiendo que seguramente en el día del juicio seremos traídos cara a cara con esta generación. ¿Cuál? No con la de Pablo, ni siquiera con los pentecostales, ni con los luteranos, con esta generación. Y siendo ministros, nosotros seremos jueces. Hoy en día no somos jueces, somos sacerdotes. Mire, ¿se acuerda usted que ya hablamos la otra vez cómo es que la novia va a ser el jurado, aquella que va a determinar el destino final de mucha gente? Pero ¿cuál será la actitud que la novia tenga? Mire, yo creo que hay una gran similitud y a la vez una gran diferencia entre justicia y venganza. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El motivo que la persona tiene. Justicia y venganza. La novia de Jesucristo ni se venga ahorita, ni se va a vengar allá. Bueno, si estoy equivocado, alguno de ustedes puede decir, hermano, no, usted está errado, eso no es. Le repito, la novia de Jesucristo ni se venga ahorita, ni se venga allá. Imagínese usted, que usted, el Señor, le dé el privilegio de estar allá sentado como jurado y de pronto que entre a la multitud, porque dijimos no va a ser un juicio sumario, cada persona va a comparecer individualmente, y entonces que vea aquel, con perdón la expresión, que le hizo la vida de cuadritos aquí en la tierra, que dirá, ahora es mi oportunidad. Bajo esos principios, la Biblia dice en Hechos 17:31 que este mundo va a ser juzgado por aquel varón. ¿Cuál varón? El que resucitó de los muertos. ¿Quién fue el que resucitó de los muertos? Jesucristo. El profeta dijo que este mundo, dijo, no va a ser juzgado por ninguna iglesia. Dijo, porque si lo juzga por la iglesia católica, los protestantes están arruinados. Y si lo juzga por los protestantes, los católicos están arruinados. Pero entonces, ¿por qué va a juzgar a este mundo? La Biblia dice enfáticamente que por Jesucristo. ¿Y qué es Jesucristo? Dijo el profeta, Jesucristo es la palabra. Entonces la gente va a ser juzgada no por los sentimientos propios de la novia, sino por la palabra de Dios. Eso hace la diferencia. Por eso dijo el profeta, y siendo ministros nosotros seremos jueces. Y a la gente a la cual le hemos hablado y su actitud hacia la palabra. Y la gente a la cual le hemos hablado y su actitud hacia la palabra de Dios que le traemos, determinará su destinación eterna. Por lo tanto, Señor, en ese día nosotros seremos un juez. Escuche, pero aquí está lo tremendo. Seremos un juez a favor o en contra. Eso es lo que dice el profeta. Seremos un juez para condenar o para salvar a alguien de la generación a la que le predicamos. ¿No es esto maravilloso, hermano? Ahora, pero esas voces
están presentes ahora mismo, esas voces que están en esta dimensión. Mire, tengo aquí una partecita que quiero leerle del sermón Compañerismo por Redención, predicado el 4 de abril del 55. Dice el profeta: en la cuarta dimensión, la gente puede probar que aquí mismo, atravesando este salón ahorita, o sea, atravesando esta iglesia, este tabernáculo, en este momento, están pasando imágenes de televisión. Pero son demasiado rápidas para nuestros ojos. Mire, recuerda, en una ocasión estaba Eliseo con su administrador de campañas Giesi, y estaban rodeados por los sirios en Dotán. Cuando Giesi, recuerde, esto me acuerdo seguro lo que vimos hace tiempo, cómo es que el profeta podía subir a una esfera sobrenatural y ver cosas que la gente común y corriente no puede ver y que ni se imagine verlas. Ahí está Giesi con su administrador de campañas. Entonces Giesi, cuando ve al ejército, hermano, cualquier persona comienza a temblar. Giesi estaba viendo lo natural, Eliseo estaba viendo lo sobrenatural. Cuando él ve que el muchacho le está temblando la rodilla, las corvas, como dicen en mi pueblo, perdón, no quise decir esa palabra. Bueno, ya la dije. Él está temblando, usted sabe, el cuerpo, así lo dicen allá en Durango. Entonces Eliseo lo ve y dice: oye, Giesi, ¿qué te pasa? Digo, pues estoy espantado y con justa razón, mira, los ejércitos nos están rodeando. Le dijo: Giesi, son malos que están con nosotros. Y mire cómo es que una persona, mientras no tenga un discernimiento espiritual, aún puede poner en duda las palabras de un profeta. ¿Por qué? Porque no las puede entender. Y esto no es asunto de entender, es asunto de creer. Eliseo, oye, bueno, sí, con el respeto a Eliseo, pero pues nada más estamos tú y yo solos. Entonces dice el Señor: Señor, ora, permítele, ábrele una ventanita a esa dimensión que yo estoy observando, para que este joven vea la misma cosa. Ahora recuerde, los ejércitos que estaban Eliseo, de los cuales le estaba hablando a Giesi, no fueron y atacaron a la gente. Pero ¿qué fue lo que dice la Biblia? Los cegaron. De tal manera que ellos no reconocieron a Eliseo, y al mismo que estaban persiguiendo era el mismo que los estaba guiando. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, mire lo que dice el profeta. Uno va a millones de millas más allá de esta dimensión, y uno encontrará un lugar que es tan real como las imágenes de televisión que están en este salón esta mañana, en donde está el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitado, parado allí. Y la razón que ustedes no pueden verlo es porque nuestro corazón no ha llegado a estar en armonía con Él. Quizá estamos todavía en la condición de Giesi, solamente viendo las cosas. Mira, ¿a mí quién me garantiza que este color sea blanco? ¿Qué tal si no es de este color? Porque lo que nosotros estamos viendo de este lado de la eternidad es el negativo, lo real, lo verdadero está de aquel lado. Ahora, mire, les sigo leyendo. Y la razón que no podemos ver las imágenes de televisión es porque nosotros, nuestros cuerpos, no estamos puestos como instrumentos para recibir cosas mecánicas que se envían. Pero entonces, esta mañana, este lugar está inundado de voces y de imágenes. Y como digo el profeta, nosotros no las podemos captar porque nuestro cuerpo no fue diseñado para eso. Pero mire, voy a entrar a esto de las imágenes, y esto ya es otra cosa. Entonces, ¿qué hay en la cuarta dimensión hasta aquí? ¿Hay demonios? ¿Los hay? ¿Hay voces?
Y ahorita vamos a entrar a lo que son las imágenes. Esto está muy tremendo. Mire, para eso voy a leerle en el sermón el presente estado de mi ministerio. Aquí está. En el presente estado de mi ministerio, predicado el 9 de septiembre del 62, párrafo 22. Dice, ahora, pero tenemos contacto a través de la ciencia. ¿A través de qué? De la ciencia. La cuarta dimensión como lo fue, debido a que viene pasando por este edificio imágenes, voces de radio, imágenes de televisión, que nuestros sentidos no pueden hacer contacto, pero sin embargo se tiene un tubo catódico o un cristal que capta esas ondas del éter y las manifiesta. Así que vean ustedes, justo en este edificio están ahora acciones vivas de personas. En el aire, voces vivas. Ellos están aquí, lo sabemos, ellos son absolutamente la verdad. Y lo único que uno hace, ellos lo captan en... Yo no entiendo la mecánica de esas cosas que la ciencia ha inventado, pero sabemos que ello nos muestra que existe una cuarta dimensión. En el sermón Cuenta Regresiva, predicado el 25 de noviembre del 62, párrafo 19. Y ahora, nosotros vivimos aquí, que lo que creemos que está existen seis sentidos, 5 sentidos realmente, pero la fe forma el sexto sentido. Ahora, y vivimos ahora aquí y lo creemos, ahora vivimos aquí lo que creemos que llamamos 3 dimensiones. Yo no podría mencionarlas bien. Creo que las 3 dimensiones son llamadas, algunos de ustedes muchachos de la preparatoria podrán ser capaces de corregirme en eso. Luz, aire y pensamiento, 3 dimensiones. Ahora, o es así, luz, aire y pensamiento. Ahora, esas son las 3 dimensiones, ¿verdad que sí? Creo que así es, muy bien. Ahora, sabemos que hay otra dimensión, la cual es la cuarta dimensión. Debido a que la ciencia ha escarbado en eso y la descubrió, y ella es la radio. Hay sentidos de nuestro cuerpo que pueden detectar la radio o la televisión sobre esa onda de éter. Sin embargo, perdón hermano, le leí mal, permítame. Y ella es la radio. No hay sentidos de nuestro cuerpo que pudieran detectar la radio o la televisión sobre esa onda de éter. Sin embargo, justo a través de nosotros ahora están viniendo voces de personas. Justo por aquí están viniendo imágenes de televisión, pero no tenemos nada en nosotros, no hay manera en lo absoluto que hagamos contacto a eso en nosotros mismos. Se requiere un cristal de algún tipo, un imán para hacer contacto con eso, pero eso habla que existe otra dimensión. Ahora, esas son las 4 dimensiones. Ahora, eso es real. Mire, el profeta siempre que habla de las dimensiones, bueno, de esas imágenes, una de las cosas que hace es que las relaciona con la televisión. Mire, y yo entiendo perfectamente el motivo que el profeta tenía para relacionarlas. Mire, voy a seguirle leyendo 3 extractos y entonces quiero pasar a algo más que es muy importante. En el sermón, ¿quién dicen ustedes que es este? O déjenme ver, creo que por aquí tengo otros. Sí, más bien es el tiempo de la ciega. Aquí está, mire. En el párrafo 76, lo predica el 12 de diciembre del 64. Ahora, en este cuarto, en estos momentos están pasando seres humanos. En este cuarto, en este momento, están pasando seres humanos. Formas de seres humanos pasando por aquí de alrededor del mundo, voces cantando, están en este cuarto ahora mismo. Mire, me recuerda, ojalá yo lo recuerde bien, que quizá debió haber sido en los años 50, 58 quizá, 59 es probable. Profeta de Dios, porque estas dimensiones o esta cuarta dimensión
puede ser ocupada por ese tipo de voces, pero veíamos también, usted se acuerda cuando vimos, cuando el profeta entraba a esa dimensión, veía una sombra negra, usted sabe de los distintos espíritus en la gente, pero también veía una sombra blanca como una vía láctea cuando había fe en la congregación. Mire, el profeta dice que él estaba en California, en una iglesia que se llamaba Pisgah. Y entonces él en esa ocasión, esa iglesia era como esta, tenía como 2 o 3 niveles. Él estaba, creo que no estaba predicando todavía, estaba por ahí. Y de pronto le escuchó un coro cantar. Y entonces él se asomó pensando que era un coro de la iglesia que estaba entonando un canto. Yo no sé cuántos han leído esa historia. Y entonces, no, pues sale, no hay ningún coro. Bueno, seguramente están allá arriba ensayando un coro. Rápidamente sube las escaleras y ve, y no había ningún coro. Hasta que prácticamente vio en cada lugar de aquella iglesia y no había ningún coro cantando en aquella mañana. Pero él dice que él oyó que era lo que estaba sucediendo. Mire, esto está tremendo. Y vamos a entrar cuando abordemos la quinta dimensión. Esto es tremendo. ¿Cuántos de ustedes saben que hay casas en las cuales se escuchan voces? Eso es real. Yo le soy honesto, yo antes era escéptico, hasta que leí la Biblia y leí lo que el profeta dice, me di cuenta que son reales. Pues, por ejemplo, la Biblia dice, alguien dice, no hermano, la brujería no existe, esas son invenciones. ¿Por qué no va a existir? Si la Biblia dice que los hechiceros van a ir a parar al lago de fuego. Ahora, nosotros desde luego ni debemos acercarnos a eso, y escúcheme, ni para practicarla, ni para ir a consultar, porque ahí le van en riesgo muchas cosas. Pero eso es tan real como que yo estoy viendo este púlpito aquí. Ahí están. Si no existieran, ¿por qué el Señor los tiene que enviar al lago de fuego? Ese va a ser su destino final. ¿Por qué? Si no existieran, ¿cómo el Señor va a enviar al lago de fuego algo que no existe? Ahora, estas voces, ¿qué cosa debe de haber sido que el profeta, Dios permitió que ese coro de ángeles, es lo que yo puedo pensar, fuera escuchado de una manera audible? Y quizá había gente que no sabía nada al respecto. ¿Sabe usted qué dijo el profeta? Que aún hay cosas que la gente puede ver que nadie puede ver. Ahora, en estos días pasados está la discusión que si la estrella apareció o que no apareció. Usted sabe, ellos tratan de poner en esta fecha que si es real o no. Pero dijo el profeta, cuando esa estrella apareció, pasó por encima de cualquier otro astrólogo y ellos nunca se dieron cuenta. Porque la señal no era para los astrólogos, era para 3 personajes solamente. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, nadie más vio lo que Juan vio. Dijo, yo vi al Espíritu del Señor descendiendo como una paloma sobre Jesús. ¿Por qué? Porque a Juan se le había prometido esa señal, y solo a Juan. Ahora, sigo leyendo con esto. Pero ven ustedes, uno está limitado en sus sentidos a un cierto porcentaje de vista. Pero ahora ustedes pueden tomar el cristal o el tubo o lo que sea que está dentro de la televisión y lo prenden, y con el dispositivo que podía alcanzar eso en esas ondas de éter y canalizar eso para condensarlo en un canal y captar esas personas, algunas en Australia, África del Sur o India, donde quiera que pudiera ser. Ustedes pueden pararse aquí en la pantalla y ver aún el color de la ropa que ellos usan, el color de los árboles, y cada movimiento que ellos hacen. Solo prendan la televisión y vean si no es así. Dice el profeta en ¿Por qué tuvo que ser a pastores? Párrafo 6. Esto lo acabamos de escuchar. Como dije la semana pasada o la antepasada en Phoenix, se ha probado que hay individuos de esta tierra, personas atravesando este edificio ahora. La televisión prueba eso. Es en otra dimensión. ¿Cuál dimensión? La cuarta. Nuestros ojos naturales y nuestros 5 sentidos no pueden captar eso. No es que la televisión manufactura algo, solo lo canaliza. Es verdad.
Uno no necesita ser un técnico en electrónica para saber eso. Usted no va a pensar que, bueno, ahora ya se acabaron esas televisiones, son las pantallas de plasma y esas cosas. Usted no va a pensar que hay dentro de esa pantalla de, no sé, de 10 centímetros de espesor, va a haber personas adentro. No los hay. Pero ¿qué es lo que hace? Lo está captando de algo. Y quiero que note, no hay un cable directo de la televisión de plasma hasta la cámara de televisión allá en Televisa. Bueno, estoy haciendo propaganda. No. Esas ondas viajan a través de esa dimensión. El aparato las capta y las muestra. Entonces, ¿real? ¿Por dónde viajan esas ondas? Por esa cuarta dimensión. Mire lo que el profeta dice. No es que la televisión manufactura algo. ¿Qué hace la televisión? Nada en lo absoluto. Lo que hace es captar, decodifica aquella señal y la transmite y punto. Solo la canaliza. Usted no puede hacer un movimiento con su dedo. Usted no puede parpadear su ojo o aún el color de la ropa que él estaría usando sería proyectado aquí en la pared. Y él en África, Australia, alrededor del mundo. ¿Ven? Mire, estas cosas que el profeta me está diciendo, si el mundo tarda, solamente Dios sabe qué cosas van a suceder, hermano. Si el mundo continúa, estas cosas se las dicen en los años 60, ya había en los años 60. La televisión, sí, yo, este año cuando estuve ahí venía por la Ciudad de México, estaba en San Francisco, California, y bueno, venía de Seattle, Washington, hubo una nevada de las cosas que el avión que yo iba a tomar de Seattle a San Francisco llegó retrasado, y bueno, ya cuando llegué a San Francisco, pues ya mi vuelo se había ido. Entonces yo fui ahí con la señorita y me dijo, bueno, mire, el próximo sale hasta las 11 de la noche. Llegué yo como a la 1 de la tarde. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer más que aburrirme? Y entonces, ahí en el aeropuerto, tenían una exposición de televisiones. Yo me quedé asombrado, quiero decirle. Desde las primeras, ¿sabe usted que las primeras tienen una pantallita de este tamaño? Y le decía a la gente, ¿cómo va a ver eso? Bueno, ¿sabe qué? Bueno, el hombre siempre se las ingenia. Es que les pusieron una especie de lupa así enorme y entonces la gente podía ver aquella pantallita ya de enorme. Y entonces, hasta las más modernas, uno los podía ver. Estaba un pasillo de ambos lados, estaba en la exposición de ese tipo de televisiones. Pero mire, en los años 60 que había unos cajonzotes así. No sé si usted lo ha visto, aunque sea en un museo. Usted sabe que tenían como, ayer mi pueblo decían, es que tiene mucha nieve, usted sabe eso, que la imagen no se ve nada de clara, son más las cosas que se ven ahorita. Ahorita, ¿qué está pasando? Ya todo es digital. Me acabo de enterar que en Tijuana todas aquellas televisiones antiguas van para afuera y ahora les van a poner una antena o un codificador para que todo sea digital. Esto que el profeta está diciendo aquí a mí me hace pensar algo. Y yo creo que no hemos visto todavía todo lo que vamos a ver antes que el Señor venga. Dice, ven, hay un ciclo de ondas de éter. Yo no puedo explicarlo, pero sé que está allí. Yo no creo que alguien realmente pudiera explicarlo, así que la televisión puede captar eso dentro y hacerlo una realidad por medio de unos instrumentos para que ellos puedan reflejarlo en la pared. 1960. Si usted quería, bueno, esto es 64. Si usted quería ver una película, antes usted sabe unas camaritas que le llamaban de 8 milímetros, pequeñitas así, que eran mudas. La persona podía estar filmando el evento, pero solamente la gente movía la boca, no sabía qué es lo que estaban diciendo. Y cuando una persona quería ver eso proyectado en la pared, tenía que sacarle la cinta de esa camarita, ponerla en un proyector, en un carrete y pasarla a través del proyector. Y ahí está. El profeta aquí no está hablando de ninguna clase de película en un proyector. Está hablando de las imágenes sacadas de una televisión proyectadas. Por eso le digo, no hemos visto todo. Bueno, si el Señor nos da la vida y si el Señor tarda, todo lo que vamos a alcanzar a ver. Ahora, voy a leer el tercer párrafo de esto, ya estoy terminando. ¿Quién dicen ustedes que es este párrafo 28? Ustedes saben, el Dios infinito, como dije yo aquí en Phoenix el otro día, en la reunión aquí, así como la televisión está pasando, Cristo está aquí mismo en el edificio ahora mismo. ¿Qué cosa? Cada movimiento que hacen,
Cada vez que ustedes parpadean, eso nunca morirá. Son las ondas de éter en el aire. La televisión no manufactura eso. Ella solamente capta esa onda de ustedes y la reproduce en la pantalla. Ahí está de todas maneras. Siempre ha estado todo movimiento, escuche, siempre ha estado todo movimiento que ustedes han hecho, todavía está vivo en el aire. Hermano Alejandro, que acaba de levantar la mano, eso ya se quedó grabado. Cuando usted dice amén, no dice amén, eso se quedó grabado. Es decir, no quiero ser sarcástico. Cuando vino usted y se quedó en el culto dormido, ¿qué cree usted que? No, soy sarcástico, pero solamente quiero decirle algo. ¿Qué cree usted que esté pasando con eso? Está siendo grabado. Así que es importante saber uno lo que viene aquí a la iglesia, ¿verdad? Dice, ahí está de todas maneras, siempre ha estado. Todo movimiento que ustedes han hecho todavía está vivo en el aire. Ahora, ¿ven ustedes en qué condición vamos a estar en el juicio? Esto es tremendo, ¿verdad? Ahora, ya, denme 5 minutos, ya voy a terminar. Estas imágenes, hermano, solamente se van agregando más y más a las que ya hay hasta que el Señor venga. Y el profeta hace mención de un aparato que demuestra eso. Escuche. Esto que yo le voy a decir a lo mejor parece muy simplista, pero quiero darme a entender. El profeta habla de la televisión, ¿es verdad? Y yo le voy a decir esto. Una cosa es la televisión y otra cosa es el televisor. Usted dice, son lo mismo, ¿no? ¿El televisor qué es? El aparato, el mueble. Hoy llamémosle una pantalla de plasma, traigámoslo a nuestros días. Mire, la palabra televisión es una combinación de dos vocablos, uno del griego y otro del latín. Del griego es tele, que quiere decir distancia, y vicio, con S, no con C de vicio, sino que quiere decir visión. O sea, televisión es visión a distancia. El televisor, la caja, bueno, ya casi no existen. La plasma, la pantalla de plasma, lo que hace es recibir las imágenes a distancia, que es la televisión. ¿Cómo está eso? El televisor es el dispositivo o artefacto que permite la visualización de las imágenes. Mire, la televisión fue inventada en 1884 por Paul Gottlieb Nipkow. Pero ¿sabe usted una cosa? Mire, ¿sabe usted por qué? Y esto, yo sé que usted dice, hermano, si las cosas son la misma cosa. Bueno, veamos lo que el profeta dice. ¿Qué le parece? Con esto termino, solamente leo las dos citas y usted sabrá si lo que le estoy diciendo es verdad o no. En el Dios que es rico en misericordia, párrafos 58 y 59. Usted sabe cómo en la televisión ha captado que cada vez que movemos el dedo, cualquier cosa, eso queda registrado. Toda palabra que decimos está registrada. ¿A qué le atribuye esto al profeta? A la televisión. Pero yo al menos, bueno, yo no sé si alguien lo ha hecho. Yo nunca he estado en un estudio de televisión. Usted sí. ¿Ha estado ahí? Aunque sea como un concursante que quiere ganarse el premio. Entonces, ¿por qué dice el profeta eso? Usted sabe cómo en la televisión ha captado cada movimiento, cada vez que movemos el dedo, cualquier cosa, eso quedó registrado. Toda palabra que decimos está registrada. Ahora vean, la televisión ha probado eso ahora. Ahora, la televisión no produce esa imagen, solamente canaliza la onda por la televisión. Ven, no la produce. Había televisión cuando Adán caminaba sobre la tierra. ¿Cómo, hermano? Alguien dice esas cosas, ¿cómo es posible? Y yo no lo tomé, pero encontré un extracto que dice el profeta que en la tarde, cuando el Señor bajaba, porque Él bajaba diariamente en la tarde para tener compañerismo con Adán y Eva, dice que Adán le decía a Eva, querida. Escuche.
es hora de ir a la iglesia. Dijo, no diría, querida, es hora de prender la televisión. Cualquier persona que dice, hermano, esa es una locura. Si acabamos de ver que la televisión la inventaron en 1884, ¿cómo una persona puede decir que estaba en el tiempo de Adán? Ahora, la televisión, oh. Había televisión cuando Adán caminaba sobre la tierra. Había televisión cuando Moisés atravesó el Mar Rojo. Había televisión cuando Elías estuvo en el Monte Carmelo, ¿ven? Pero es que acaban de descubrirla. La televisión ya estaba. El televisor, desde aquel que tenía la pantallita así, que le ponía una lupa enorme para que usted la vea, eso lo han descubierto en los últimos 2 siglos. ¿Ven? Pero es que acaban de descubrirla, ¿ven? Ahora, donde quiera que yo, mire qué precioso está esto. ¿Cómo podrá Faraón? Esto viene a mi mente ahorita. En aquel día, negar a que él persiguió al pueblo de Israel. Como dijo el profeta, él pensaba que los iba a arrojar en el Mar Rojo a ahogarlos. La televisión en el tiempo de Moisés. Ahí saldrá. Yo creo que lo que hemos visto en los 10 mandamientos en la película es algo que está ahí, pero lo real es lo que Dios tiene en su propia imagen. Ahora mire, sigo leyendo, ven, y donde quiera que yo, todo movimiento que hacemos, todo sonido se está grabando en un disco con el cual enfrentaremos en el juicio. Todo movimiento, todo movimiento que hacemos nos enfrentará ya, y yo tengo que responder por las palabras que les digo a ustedes como ministro. Lo tengo que hacer por cuanto Dios me tiene responsable por eso. ¿Quién es este Melquisedec? Párrafos 58 y 59. Una teofanía es algo que ustedes no podrían ver. Pudiera estar aquí mismo ahora, sin embargo, no pueden verla. Pero ¿sabe una cosa? Lo que nuestros ojos no pueden ver, la cámara lo ha captado. Por ejemplo, esa fotografía de Houston, nadie estaba. Ustedes imagínense que alguien, que la gente, aquellas 5,000 personas, 8,000 que estaban aquí en el auditorio, hubieran visto esa foto, esa columna de fuego sobre la cabeza de William Branham, salen espantados del auditorio. Escuche. La teofanía. Por eso, mire, hermano, hay cosas que en su tiempo quizá uno no las puede probar, uno tiene que creerlas por fe. Y cuando usted las cree por fe, el mismo Dios Todopoderoso se encarga de confirmarlas de tal manera que los insensatos no yerren. Cuando la gente escuchaba la palabra teofanía decía, ¿qué cosa, qué invento es ese? En 1900, debe haber sido como en el 92, 93, una hermana en Carolina del Norte, de los Estados Unidos, estaba muriéndose de cáncer. Y entonces sus hijos, sabiendo que quizá era la última vez que le iban a ver con vida en esta tierra, se quisieron tomar una foto con ella. Y está, ¿cuántos han visto esa foto? Si no, aquí está, mire, yo la tengo aquí en el escritorio del estudio. Estaba la persona, la mujer, acostada en la cama. Sus 3 hijos efectivamente le tomaron en la foto, y al revelarla, eso todavía no era fotografía digital, era todavía de rollo. Cuando la revelan, de pronto aparece un rostro por encima de la mujer y de sus 3 hijos, pero un rostro más grande. Cuando revelaron la foto, dijeron, ¿qué es esto? Y la mujer, antes de morir, dijo que ella así era como se miraba cuando era joven. Porque si la casa de esta habitación terrestre se deshiciere, tenemos una. La ciencia ha probado que esto es verdad. Hay un cuerpo más joven esperándonos, hermano. Y efectivamente la mujer no sanó, sino que el Señor la llevó a su presencia, pero dejó un legado para probar y comprobar que estas palabras que han sido dichas por un profeta son verdad. Ahí está. Dice el profeta, así es como la televisión, eso está en otra dimensión.
¿Cuál? La televisión. El televisor está aquí. Ya sea de, yo no sé ya ni cuántas pulgadas, ahora ya lo miren en pulgadas, si está de este tamaño, del tamaño que esté. Pero la televisión, ¿dónde está? En otra dimensión. Nosotros ya sabemos cuál dimensión es esa, en la cuarta. La televisión, la gente se está moviendo a través de este cuarto ahora, cantando, hay colores también, pero el ojo humano solo está sujeto a 5 sentidos. Todo su ser solo está sujeto a 5 sentidos, mejor dicho, y ustedes solo están sujetos a lo que la vista ha sido limitada a ver, pero hay otra dimensión que puede ser vista por medio de una transformación, por medio de la televisión. Ahora, la televisión no manufactura la imagen. Una televisión solo la canaliza a un circuito. Luego la pantalla de la televisión la capta, pero la imagen está allí para comenzar. Y aquí está. La televisión estaba aquí cuando Adán estaba aquí. La televisión estaba aquí cuando Elías se sentó en el monte Carmelo. La televisión estaba aquí cuando Jesús de Nazaret caminó por las playas de Galilea. Así que usted dice, bueno, pobre Jesús, no se había inventado todavía el micrófono para poner una grabadora y grabar sus sermones. No, pero tenemos algo mejor que eso. Ahí estaba aquello captando cada palabra, cada movimiento, cada cosa, cada milagro que Jesús hizo. ¿Eso para qué servirá? Para que los de su propia generación, que dijeron, mire, y aquí hay algo importante, cuando Jesús lo tenían en el pretorio, dice la Biblia que la gente daba voces. No era diciendo, a ver, hermanos, ¿cuántos de ustedes levantan la mano? A ver, vamos a hacer una votación muy democrática. ¿Cuántos levantan la mano para que Jesús sea crucificado y cuántos no votan por eso? No fue así. La gente daba voces. ¿Qué será cuando el día del juicio salgan aquella, ahora sí que esta es también voz de muchas aguas, voz de mucha gente, diciendo, crucifíquenle, crucifíquenle, queremos que suelten a Barrabás y que Jesús, que se dice el Cristo, sea crucificado? Y entonces, por aquel lado, presentándose las imágenes de Jesús, como dijo el profeta, caminando por el mar de Galilea, sanando al ciego, haciendo al sordo mudo hablar, transformando el agua en vino, maldiciendo la higuera, deteniendo la tempestad, pero sobre todo, predicando las buenas nuevas de salvación. ¿Qué era aquella gente? ¿Con qué se escudarán? La voz de ellos contra la imagen de Jesús. Ahora sí, ya termino. La televisión estaba aquí cuando Jesús de Nazaret caminó por las playas de Galilea, pero uno apenas lo está descubriendo. Mire qué cosa. Ellos no lo hubieran creído allá atrás. Uno habría estado loco para haber dicho algo así. Pero ahora ha llegado a ser una realidad. Así es que Cristo está aquí, los ángeles de Dios están aquí. Usted dice, pero yo no veía nada. Que uno dijera, Señor, ábrenos los ojos para ver que no estamos solos en esta mañana. Y en algún día, en el gran milenio que ha de venir, simplemente será más real que la televisión o alguna cosa, porque están aquí. Entonces, hermano, mire, ya voy a terminar, ya no voy a continuar, esto es tremendo. Pero es precioso estas cosas. Son de la palabra de Dios. Proceden de la palabra de Dios. Póngase de pie, vamos a orar al Señor para darle gracias por su bendita palabra. Padre, Señor Jesús, hemos hecho, Señor Jesús, lo mejor de nuestro esfuerzo, Dios, para poder hablar estas cosas, Padre. Pero ese es el elemento humano, Señor. Estas cosas fueron habladas por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, yo te ruego, Dios, que estas cosas, Padre Celestial, que quizá para alguien pudiera parecer una locura, que quites todo ese pensamiento, Señor. No es una locura, es algo real. Para mí es real, Señor. Esa dimensión existe, Señor. Esas imágenes existen, Dios. Esa voz existe, porque aún la ciencia
ha logrado contactarlas y aún hacer uso de esa dimensión para probarnos que lo que tu siervo dijo y lo que tu palabra dice es real, Señor. Estamos nosotros y pensar que nosotros estamos inmersos, Señor. Si tú nos das la vida, después estaremos hablando los efectos o cómo nos afectan esas cosas, Señor. Porque eso no solamente es algo imaginario, es algo real. Cada cristiano que realmente a diario en su trabajo, en la escuela, en el hogar, donde sea, está librando una batalla, es porque hay fuerzas de esa dimensión que lo están intentando persuadir hacia el mal. Pero Padre, hay uno mayor, el cual que el mundo, el cual está en nosotros, Señor. Tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Ponla en nuestros corazones, Señor. Gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, aquí hay algunas notas. Nuestro hermano Ángel y hermana Patti quieren presentar a su pequeña Rosa Sarón Valencia. Que Dios les bendiga. Fruto, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. Bueno, decíamos la vez pasada que la cuarta dimensión contiene voces. Voces que nuestros oídos, bueno, no pueden detectarlas, pero ahí están. No solamente voces de radio, de teléfono, del internet. Imagínese usted todo lo que se está aglomerando y que se está juntando más a esa dimensión que es llamada la cuarta dimensión. También veíamos que esa dimensión contiene las palabras que hablamos. Por eso las palabras no se las lleva el viento. Las palabras que nosotros hablamos tienen una repercusión, ya sea para bien o para mal. ¿Por qué? Porque la voz no muere, esa voz queda atrapada en esa dimensión. Y veíamos lo que el profeta dice, que hay dos cosas. Muchas de esas voces se encontrarán, o mucha gente, mejor dicho, se encontrará con esas voces en el día del juicio. Quizás se encuentre con su propia voz, como dijo Jesús, de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta. ¿Cuándo? En el día del juicio. Porque lo que nosotros hablamos, nuestra voz no muere, ahí queda atrapada. Pero no solamente, quizá hay gente que se confrontará con su propia voz, pero cada vez que una persona, aunque sea una vez en su vida, por eso la comisión de Jesús es ir y predicar a toda criatura. El profeta dijo, ay de nosotros si los paganos mueren sin saber de Jesucristo. Porque tiene que haber una voz. Ahora, usted sabe, el evangelio tiene que ser predicado a toda criatura, no la gente. Por eso, mire, cada persona, cada uno de nosotros deberíamos de estar interesados, no con algún otro motivo, sino que la gente pueda escuchar la palabra de Dios, la cual es, como dijo Pablo, el evangelio es potencia de Dios para salvación. ¿Qué es el evangelio? Son las buenas nuevas. ¿Qué sería de usted y de mí? A usted no le predicó la luna, ni a mí tampoco. Hubo alguien que tuvo misericordia de nosotros y nos habló por primera vez de estas buenas nuevas de salvación. Y como en nosotros había una simiente palabra que Dios había puesto desde antes de la fundación del mundo, no pudimos hacer otra cosa sino aceptar. Por eso nosotros no venimos por persuasión, venimos por predestinación. Ahora, en aquello eternal, en el incambiable Dios, en el incambiable Dios, en el incambiable Dios, pon tu fe en aquello eternal, en un incambiable
incambiable Dios. Fía en Él, nunca te deja. Fía en Él, nunca. Pues ha sido siempre fiel. Y si fueres olvidado, vive más cerca de Él. En el incambiable Dios, en el incambiable Dios, en el incambiable Dios, pon tu fe en aquello eterna, en el incambiable Dios. No codicies vanidades, no codicies vanidades de este mundo tan atroz. Busca bienes celestiales que jamás perecerá. En el incambiable Dios, en el incambiable Dios. Profeta, el niño se pudiera apartar de la carrera, pero la carrera nunca se va a apartar de él, porque es una simiente, y aún si se descarría, si la palabra de Dios ha sido sembrada en su corazón, tarde que temprano va a tener que regresar, porque hay una semilla. Eso yo lo he visto vez tras vez, aún en hijos de ministros. Yo recuerdo que tiempo atrás, el hermano que fue mi primer pastor, el hermano José Ángel Moreno, él, bueno, era pastor de aquel lugar, y entonces de pronto algo pasó y sus muchachos de pronto parecería que iban a acabarse el mundo. Y usted sabe, a veces la gente juzga mal, pero yo creo que no lo debemos de hacer, porque nosotros somos personas que nuestra visión es corta, hermano, porque es humana, pero Dios conoce todas las cosas, y con el tiempo el Señor lo regresó y ahí están sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Bueno, gracias a Dios por eso, gracias a Dios por todo. Estuvimos este fin de semana en Michapa, Morelos, y bueno, el Señor nos bendijo, tuvimos buen compañerismo y saludamos a algunos ministros, predicamos, etcétera, y anoche regresamos y aquí estamos una vez más en el servicio del Señor. Bueno, voy a pedirle que vaya conmigo al libro de Deuteronomio, el capítulo 10, el verso 14. Deuteronomio 10, 14, para comenzar la continuación de este tema que hemos llamado dimensiones. Este es el sermón número 23 y estamos estudiando lo que es la cuarta dimensión. Bueno, para usted que viene por primera vez, esto de las dimensiones no es algo físico, esotérico, es algo que está en la Biblia, solamente que un profeta de Dios así le llamó, dimensiones. Pero si usted nota, cada cosa que hemos visto de esto, hemos encontrado que tiene un respaldo en la Escritura, que esa es la cosa más importante, ¿verdad? Ahora dice la Biblia, he aquí de Jehová tu Dios, o sea, de Jehová nuestro Dios, Jehová mi Dios, son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Por eso, si son de Él, Él puede hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera, con estas cosas, porque a Él le pertenecen. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre celestial, contentos y agradecidos porque tú nos permites llegar casi al final, Señor Jesús, de este año, Padre, el cual, oh Dios, hubo muchas cosas buenas que tú nos diste, hubo malas que tú permitiste, Señor, pero todo eso solamente para cumplir tu voluntad. Lo que dice tu palabra, que a los que te amamos todo obra para bien, Señor.
Padre celestial, ayúdanos ahora, Señor Jesús, en esta mañana. Padre, que tu palabra venga y sea una semilla que caiga en nuestros corazones y que rinda fruto. Pon tu ven aquello eterna en el incambiable Dios, en el incambiable Dios, en el incambiable Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. También Dios bendiga. Ahí está. Ok, gracias. Por favor. Gracias. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos visitan en esta mañana. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Sé que está el hermano Alberto Tenorio. ¿Está alguien? Dios lo bendiga, hermano. Bienvenido. Mire, son bastantes: Eric Carriona, Ana Ortiz e hijos, Patricia Pacheco García, Bren Pacheco García, Jaso, Efrén Pacheco García y especial Sandra Ruth Vallejo y Daniel Juárez. Sean cordialmente bienvenidos. El hermano Alberto Tenorio también. Bueno, pues yo creo que los hermanos que salieron en estos días, pues hubo alguien, ¿verdad?, que estuvo aquí que está aquí más bien en esta mañana para escuchar la palabra del Señor. Bueno, Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Agradezco al Señor porque el día de ayer, como decía mi hijo, el Señor nos cumplió 27 años de casados, a mi esposa y a mí. Parece poco, pero bueno, el Señor nos ha ayudado. Y bueno, yo espero, si fuera su voluntad, que nos permita cumplir otros 25 años de casados. Ayer me estaba acordando y usted sabe, bueno, es algo muy precioso, ¿verdad? Y bueno, el Señor nos ha mantenido juntos, unidos. Ahora tenemos una familia de la cual yo estoy muy orgulloso, de mi esposa, de mis hijos. Y bueno, no es porque yo lo diga, creo que son buenos muchachos, están sujetos a mí y están sujetos a la palabra, que es lo más importante, ¿verdad? Así que gracias a Dios también por los hijos. Yo creo que cada uno de nosotros podemos decir eso de nuestros hijos, ¿verdad? Porque dice la Biblia: instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se va a apartar de ella. Dijo, pero mucha gente en aquel día se confrontará, así como el joven rico, con la voz de Jesús. Jesús no cambia. Y usted dice, bueno, ¿qué sería lo que Jesús nos diría en esta mañana? Exactamente las mismas palabras que le dijo a aquel joven rico. ¿Qué le dijo? Dos palabras: ven, sígueme. Eso es exactamente lo mismo. Es lo que Jesús está buscando en esta mañana, que alguien se decida a dar un paso más adelante y le siga. Jesús no es una religión, Jesús es una persona. Ahora mire, voy a comenzar leyendo un poquito aquí del mensajero y quisiera tomar una partecita del sermón Ven, sígueme, precisamente, donde dice el mensajero: sigamos a este joven, vamos a verlo. Usted sabe, muchos jóvenes inclusive han predicado de eso. Pero cuando el profeta dice sigamos a este joven, él nos quiere mostrar algo que a lo mejor a nosotros la última vez que leímos esta escritura se nos pasó por alto. Sigamos a este joven y la oportunidad que él tuvo. Dios, para ser Dios, tiene que ser justo. Y para ser justo nos tiene que medir a todos con el mismo rasero. Dios no tiene hijos favoritos, todos somos hijos e hijas de Dios. Él, dice el profeta, y póngase en su lugar. ¿En cuál lugar? En el lugar del joven rico. Póngase en el lugar de él. Y en el de la
Oh, qué cosa dice. Y en el de la muchacha de la misma manera, Becky Marilyn. Dice igualmente como si estuvieran parados en su lugar y ustedes pueden escuchar esa voz, la cual todavía está viva. ¿Cuál voz? La voz de Jesús invitando a aquel joven: ven, sígueme. Entonces esa voz no solamente se quedó como una palabra escrita en las páginas de la Biblia, sino que está como una palabra hablada que todavía está girando, que está en alguna parte. Dice, sigue viva, sigue moviéndose. Este sermón lo predica en 1963. Dice el profeta: la ciencia dice que de aquí a 20 años, o sea, para 1983, estamos mirando a casi 30 años atrás, la ciencia dice que de aquí a 20 años ellos